Bienvenidos al curso de práctica supervisada de administración, semana 3, con el tema elaboración de protocolo, instrumentos o formatos. El objetivo de la clase: realizar el protocolo, instrumentos o formatos establecidos para utilizarlos durante la práctica supervisada, de acuerdo a la programación establecida en el curso. Vamos a definir las técnicas. Son de hecho recursos o procedimientos de los que se vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento, y se apoyan en instrumentos para guardar la información, tales como encuestas, entrevistas, bitácoras, diarios, portafolios, entre otros. Las técnicas se puede decir que son ese recurso necesario para la investigación, ya que con ellas facilita al investigador a la recolección de datos, al vaciado de datos y a una serie de situaciones que forman parte de la investigación. Entonces, las técnicas vienen a apoyar ese conocimiento para poder establecer bien las bases de la investigación. Fuentes para la recolección de información. Las fuentes se refieren a los hechos o situaciones a los que acude el investigador para acceder a la información. Básicamente, las fuentes pueden ser primarias o secundarias. Es muy importante también recordar que las fuentes tienen que ser reales, tienen que ser fidedignas de donde se está tomando la información, porque hoy por hoy la tecnología permite que haya muchos tipos de fuentes de información. Lo único de que algunas son noticias falsas o información falsas. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de elegir esa fuente de información, ya que de acá dependerá parte de nuestro estudio. Y tenemos que dar información fidedigna, real, y que sea útil al lector. Entonces es importante recalcarle al estudiante, al momento de que vaya a indicar cuáles son sus fuentes de información, ya sea primarias o secundarias, estas provengan de fuentes que en realidad son reales. Instrumentos de recolección de datos. Un instrumento de recolección de datos e información es un recurso metodológico que se materializa mediante un dispositivo o formato, ya sea impreso o digital, que se utiliza para obtener, registrar o almacenar los aspectos relevantes del estudio o investigación recabados de las fuentes indagadas. Es importante que estos instrumentos de recolección de datos estén bien definidos también, porque de ello depende una buena recolección de información. Como bien lo dice la teoría, existen muchas formas, muchos formatos establecidos, que pueden ser digitales o impresos, pero se tiene que tener establecido bien esos formatos. Puede apoyarse en que sea un formato elaborado por el propio alumno, o bien puede buscar también en internet los distintos formatos que se utilizan para la recolección de datos. Esto pues permitirá que el estudiante tenga una base sólida para ese momento que le corresponda a la recolección de datos. La observación. La observación es una técnica que consiste en la utilización de los sentidos para captar cualquier hecho, fenómeno o situación relativa a la investigación en el progreso. Esta técnica puede tomar dos modalidades: estructurada
y no estructurada. Libre, según el investigador previamente establezca o no un plan de trabajo que incorpore o no los dispositivos o herramientas apropiadas para la elección y registro de los aspectos a observar. Es importante indicar también que la observación es la primera etapa que se utiliza en el método científico y con ello pues se pretende que el investigador tenga en términos generales una percepción de su entorno que le va a servir en cualquier momento para poder encontrar alguna falla, algún problema, algo que tenga que ver al momento de realizar la observación. Entonces, una vez que se hace este primer paso, según esta técnica, permitirá entonces al estudiante tener, en términos generales, cómo puede visualizar la investigación como tal. Tenemos también la lista de cotejo o chequeo. Es un tipo de instrumento en el que se indica o no la presencia de un aspecto, rasgo, conducta o situación a ser observada. Su estructura debe especificar los aspectos de conducta, hechos, entre otros, que se pretendan observar y la presencia o no de estas. Es conveniente vincularla a algún objetivo específico. Recordemos que la lista de cotejo o chequeo es muy importante también en muchas de las actividades, más conocido también como el checklist, que nos permite realizar previamente una lista de todo lo que se va a realizar en un determinado proceso, en una determinada actividad, enumerando cada una de las tareas que se tienen que hacer e ir chequeándolas, es decir, colocándole un chequecito que la tarea ya fue cumplida. Entonces, con ello se lleva un mejor control al momento de realizar todas las tareas, porque no va a quedar ninguna tarea pendiente, a menos que haya alguna situación que indique que no se pueda realizar dicha tarea. Pero con esta lista de cotejo o chequeo, permite al investigador llevar un mejor control de todas las tareas o actividades que tiene que realizar, porque establece en esa lista todo lo que tiene que realizar en el día, en el mes, en la semana, dependiendo cómo vaya a realizar esta lista de chequeo o de cotejo. También tenemos la encuesta. Es una técnica que permite la obtención de datos e información suministrada por un grupo de personas sobre sí mismos o con relación a un tema o asunto en particular que interesan a la investigación planteada. En el tema de la encuesta hay muchos formatos ya establecidos también, o el mismo investigador puede realizar su propio formato, que al momento de obtener la información que necesita, tendrá que tener esos formatos y hacerlos llegar a donde corresponda, y que no sea tan difícil al momento de realizar dicha encuesta, que las preguntas sean lo más sencillo posible y que no haya mucho sesgo al momento de obtener las respuestas, porque esto le va a facilitar al investigador tener mejores respuestas y que sean más objetivas, procurando de que el encuestado se le facilite también y no le sea complicado las respuestas que tenga que dar
Algunos investigadores utilizan preguntas dicotómicas, es decir, preguntas de respuesta sí, no, falso, verdadero, y no dejando preguntas abiertas, porque esto básicamente permite que haya mayor sesgo al momento del vaciado de la información, porque no va a tener la información precisa o hasta dónde se quería llegar al momento de vaciar la información. Entonces, por eso se recomienda al investigador que estas encuestas pues ya tengan los formatos establecidos con preguntas un tanto sencillas para el encuestado y que eh, permitan obtener las respuestas que el investigador se le sea más fácil su análisis. Entonces, teniendo ya bien definidos los formatos establecidos y ya las respuestas dadas, el investigador tendrá que analizar todas las respuestas que se plantearon en un momento dado. Tenemos también los cuestionarios. El cuestionario, pues el término alude a una modalidad de instrumento de la técnica de encuesta que se realiza en forma escrita mediante un formulario o formato contentivo de una serie de preguntas, ítems, proposiciones, enunciados o reactivos. Es autoadministrado porque debe ser llenado por el encuestado sin intervención del encuestador. Hoy por hoy existen también cuestionarios que se pueden realizar digitales, es decir, se mandan por correo electrónico, el encuestado responde a todas las preguntas y el investigador tiene el acceso en línea al momento de que el encuestado realice todas las respuestas. Y automáticamente el sistema vacía la información y le permite ver hasta con gráficas toda la información que se está vaciando. Es importante también indicar que los cuestionarios, como se mencionó, van relacionados con las encuestas también, porque esto permite una mejor connotación al momento de realizar las encuestas. Entonces los cuestionarios tienen que ir bien definidos, con preguntas sencillas, con formatos ya previamente establecidos, para que el encuestado pues no tenga ningún inconveniente de realizar dichos cuestionarios. Tenemos la entrevista también. Es una técnica de recolección de datos basados en el intercambio de opiniones, ideas o puntos de vista, a través del diálogo o conversación entre el entrevistador y el entrevistado, con propósito de obtener información suministrada por este último. La entrevista puede ser estructurada, no estructurada y mixta. Entonces, esto ya es llevar a cabo por el entrevistador al entrevistado, realizar personalmente cada una de las preguntas elaboradas. Y por último tenemos las preguntas para estudio. Número 1. Son recursos o procedimientos de los que se vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento y se apoyan en instrumentos para guardar la información. Pregunta número 2. Se refiere a los hechos o situaciones y a los documentos o registros a los que acude el investigador para acceder a la información. Pregunta número 3. Se refiere a que es una técnica que consiste en la utilización de los sentidos para captar cualquier hecho, fenómeno o situación relativa a la investigación en progreso. 4. ¿Cuál es la técnica que permite la obtención de datos e información suministrada por un grupo de personas sobre sí mismos o con relación a un tema o asunto en particular que interesen a la investigación planteada? Y pregunta número 5, ¿cuál es la técnica de recolección de datos basada en el intercambio de opiniones, ideas o puntos de vista a través del diálogo o conversación entre el entrevistador y el entrevistado? Muchas gracias por su atención.